gracias por estar acá. Espero que hayan tenido una buena semana y que estemos listos para la semana que recién comienza. El mensaje que vamos a compartir el día de hoy es una de las demostraciones de amor para mí también más grande que Cristo hizo durante su vida terrenal, durante su paso por estas tierras que él mismo creó. Es una muestra de amor, como decía Jimmy, que no estaba mezclada, que no era una aleación, que no era cobre con hierro, que no era aluminio con bronce o whatever. No sé, como mucho de aleaciones, pero era algo genuino. Y para eso le voy a pedir a mi hermana Loreni que le invité a que nos leyera el pasaje que vamos a leer Juan. Vamos a continuar lo que estamos estudiando del libro de Juan. Juan 4, solo vamos a leer la primera parte del pasaje de la Samaritana que muchos conocen, del versículo 1 al versículo 15. Juan 4, del 1 al 15. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Pues los judíos no tienen trato con los samaritanos». Respondió Jesús y le dijo, «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiese dado agua viva». Ella le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna». La mujer dijo, «Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla». Amén. Amado y Santo Padre, te damos gracias por esta mañana, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, predicar delante de ti y de parte de ti. Escucha, Señor, lo que vamos a hablar y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, de forma que tu pueblo sea, Señor, levantado. Si hay alguien que esté caído, Señor, sea levantado de su asiento. Si hay alguien que está agotado, Señor, que esté cansado, que esté sediento, pueda venir a beber de ti, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que pueda entender que tú eres el único proveedor de esa agua que vamos a hablar el día de hoy. Que tu palabra sea, Señor, predicada fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Indudablemente el tremendo calor que se está mandando en Miami es terrible, y eso genera sed. Espero que los riñones no estén sufriendo mucho en estos días con la deshidratación, sobre todo los que trabajan más al aire libre, y estemos también hidratándonos adecuadamente. El viernes antes pasado estaba hablando con mi hermano Juan Carlos allá en casa de Roger y de Lore, cuando él contó su historia de cuando estuvo naufragando 24 horas con un salvavidas, con un flotador ahí en el mar ese, cuando intentó por venir para acá. Y hablamos de la sed que le había generado la deshidratación y cómo el esófago se le quemó por tragar agua salada. Indudablemente la sed es uno de los síntomas más terribles que se pueden vivir. No sé si hay algún diabético en la congregación, pero el que sea diabético y ha tenido alguna vez un azúcar de esa bien alta sabe que eso genera una sed descomunal. Es un síntoma clásico. De hecho, el Señor en la cruz no dijo tengo hambre. Y no creo que no tuviera hambre. No dijo tengo calor. No dijo tengo sed.
Y el pasaje que estamos estudiando el día de hoy tiene que ver directamente con lo que calma la sed. No hay ningún otro líquido para calmar la sed mejor que el agua, ¿verdad? Tú puedes tomar muchas cosas, pero al final siempre vas a necesitar agua, a la temperatura que te guste o que te calme la sed a ti. Vamos a analizar el contexto inmediato de qué estaba ocurriendo en este pasaje. Si recuerdan, habíamos estudiado el intercambio que tuvo Jesús con Nicodemo, que fue una de las cosas que estaban anteriormente en el capítulo 3 del libro de Juan. Y toda esta serie de cosas que Jesús había hecho en Jerusalén le habían dado quizás una reputación no muy buena dentro del mundo religioso de la época, dentro de los fariseos. Y de hecho, si recuerdan, Nicodemo vino de noche, huyendo, quizás escabulléndose para que no lo vieran, porque ir a ver a Jesús y que todo el mundo se enterara con la reputación que se había ganado, no era nada conveniente en esa época. Y por eso es que dice este pasaje al inicio, dice que en el versículo 3 dice que Jesús tuvo que salir de Judea. Partió de Judea y regresó nuevamente a Galilea. Regresó a Canaán, en ese camino regresa a Canaán donde había hecho su primer milagro. Recuerdan, el agua convertida en vino, del cual también predicamos acá. Y más o menos para que tengan una idea, ponme el mapa. Quiero que se ubique en el mapa el recorrido que Jesús iba a hacer. ¿Por qué quiero ponerle el mapa? Como pueden ver, abajo, si pueden visualizar bien ahí, está Judea, Jerusalén, y Jesús se iba a desplazar de Judea hasta arriba, hasta Caná, la parte un poquito más norte de Galilea. La palabra de Dios dice que Jesús le era necesario o que tenía que pasar por Samaria. Si usted analiza el mapa, no era imprescindible pasar por Samaria. Generalmente los judíos tomaban un camino mucho más largo para evitar los samaritanos, algo que vamos a explicar después por qué. Ellos cruzaban el río Jordán, no sé si lo pueden visualizar, lo cruzaban hacia acá, caminaban por ese borde y después volvían a cruzar el río Jordán hacia el otro lado para evitar a los samaritanos. O se iban por el lado del Mediterráneo, del mar, ven el mar allá hacia la izquierda y daban toda esa vuelta. Increíble lo que hacían para evitar. Sin embargo, dice la palabra que Jesús le era necesario, que Jesús tenía que pasar por Samaria. La distancia entre Jerusalén y Samaria era aproximadamente 30 millas, 48 kilómetros. No creo que la haya caminado en 24 horas, o sea, en un solo día. Tú caminando 30 millas te demoras aproximadamente 10 horas. Los judíos en esa época evitaban caminar de noche por los riesgosos de los caminos. Pero bueno, lo cierto es que Jesús dice que tenía que pasar por Samaria. Me llama la atención porque no era necesario pasar por Samaria. De hecho, los judíos no tomaban ese camino para evitar los samaritanos. La palabra tenía, cuando tú vas al griego, quiere decir lo que ya he repetido, le era necesario. Era imprescindible para él pasar por Samaria. Y esto tiene mucho que ver con el enfoque que Juan le da a su evangelio. Recuerden que una de las cosas que Juan escribió y trató de demostrar en su evangelio era la deidad de Cristo. Demostrar que ese Cristo era el mismo Dios. De hecho, ¿cómo empieza el evangelio de Juan? El verbo se hizo, ¿qué? Carne. O sea, la palabra, el logos, que es lo que quiere decir el verbo, bajó a la tierra y se hizo carne. Y otra de las cosas que Juan también trata de demostrar en su evangelio para que aprendamos es que Jesús durante todo su tiempo terrenal trató de cumplir la voluntad del Padre. Cada cosa que hizo lo hacía para cumplir la voluntad del Padre. Por tanto, la necesidad que tenía Jesús de pasar por Samaria no era una necesidad geográfica para cortar tiempo. No era una necesidad de llegar más rápido. Era una necesidad espiritual. Los que han estudiado el pasaje, que son mucho más sabios que yo, dicen que Jesús tenía allí en Samaria una cosa que muchos llaman citas divinas. Algo en lo que yo también creo, que Dios te pone personas en tu camino para que tú hagas un objetivo. El otro día yo oro en la mañana, Señor, ponme a alguien hoy que yo pueda predicarle de ti. Y cuando salgo de mi casa, estaba llegando el de FedEx con un paquete. A mi casa hay un paquete de la vecina al lado, de todos lados. Y cuando salgo estaba el muchacho de FedEx. Dije, espérate que te voy a regalar algo. Le saqué un billetico de los que yo regalo, los que saben, ¿no? Les regalé y Dios me abrió la oportunidad de predicarle al muchacho. No sé qué será de ese muchacho. Al otro día me pasó lo mismo
el yerno de la vecina estaba a la parte afuera y Dios me lo puso ahí. Entonces Cristo tenía una cita divina. Este detalle, este mínimo detalle que nos muestra este capítulo de Juan, nos habla de la deidad de Dios. Era muy poco probable de que a las 12 del día, que era la hora sexta, estuviera alguien en el sitio donde Jesús se iba a encontrar con esta mujer. Las mujeres generalmente iban a sacar agua del pozo en la mañana o en la tarde, y generalmente eran las mujeres, no a las 12 del día. ¿Ustedes se imaginan el Medio Oriente en la época de calor? Si nosotros aquí tenemos aire acondicionado y nos estamos quejando, ¿quién va a caminar de Sicar al pozo de Jacob, que es 1 kilómetro, habiendo otros pozos a la redonda, a buscar agua a las 12 del día? Pero Jesús sabía, Jesús en su deidad, en esa omnisciencia que todo lo sabe, sabía que había alguien ahí que lo iba a esperar. Se había preparado un escenario para encontrarse con alguien que todavía los que nos rodeaban no lo sabían, y no lo supieron hasta el final del capítulo, un poco más allá, que hoy no leímos esa parte, porque eso lo vamos a estudiar la semana próxima. Pero además hay otro pequeño detalle aquí en esta parte. Hay otro pequeño detalle que dice que Jesús en el versículo 6 estaba cansado, que estaba fatigado, que se sienta en el pozo y cuando la mujer llega le dice, dame agua. El verbo se hizo carne. No solo Juan en su libro intentaba demostrar que era un Dios, que era Dios, sino también deja muchas pinceladas de la humanidad de Cristo. Había una herejía que todavía perdura hasta el día de hoy, donde las personas dicen que Cristo no era hombre, que Cristo era un espíritu. Hermanos míos, ¿qué espíritu está cansado? Dios se cansa. Dios tiene sed como para pedir agua. No lo hace. Sin embargo, dice que Cristo, en su humanidad, demostrando su humanidad, estaba agotado del camino, de haber caminado largas distancias por caminos difíciles. En esos tiempos no había... Tener un burrito, como he dicho otras veces, era un lujo, era un Mercedes hoy en día. De hecho, eran lo que se movían los reyes. Entonces, tenemos a un Cristo en un escenario diseñado por Él mismo, preparado por Él mismo, que en su gran conocimiento había llevado hasta allí, o sabía que ahí iba a encontrarse con alguien para cumplir una misión especial. Versículo 7, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y hay un paréntesis. Les recuerdo, los paréntesis también son inspirados por Dios. Son ideas que pusieron los autores, pero toda la Biblia es inspirada por Dios. Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Increíble. Una mujer desechada por la sociedad, mal vista por todo lo que el capítulo explica un poco más adelante, había venido a 1 kilómetro de distancia a sacar agua a las 12 del día. Nadie hacía eso, solo Jesús lo sabía. La providencia divina la puso ahí. El plan de Dios había diseñado este encuentro. Que una mujer que estaba huyendo de la vergüenza, por eso no iba al horario que las mujeres coincidían, porque cuando llegara y supieran que era ella y conociendo la historia de ella, que la plantea el capítulo más adelante, era demasiado vergonzoso. Una mujer que sabemos que había tenido diferentes maridos. La Biblia no dice que la mujer, porque a veces la tildamos, la Biblia no dice que la mujer era una prostituta. Dice que había tenido varios maridos y el que tenía no era el de ella. De hecho, casarse ya en esa época más de 2 veces ya era mucho. Hoy en día la gente se casa 3, 4, 5 veces y viven orgullosos de la cantidad de divorcios que han tenido. Pero en ese día no era así. Por eso le digo, la Biblia no dice que era prostituta, pero sí tenía una mala reputación por tener varios maridos. Y a pesar de ese tabú, Cristo se siente y cuando ella llega le dice, dame de beber. Dame de beber. ¿Por qué específicamente? No solo porque tenía sed, sino para romper el hielo. Si él le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿O de dónde viene? La mujer no le habla. La mujer no le habla por las diferencias que habían, que vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, él utiliza una necesidad para acercarse a la mujer. Utiliza un rompehielo
que es lo que muchas veces nosotros tenemos temor utilizar para acercarnos a las personas y predicarle el evangelio. Esta es la frase que Cristo utiliza para romper esa barrera y para garantizar que la samaritana pudiera conversar. ¿Qué barrera? Hombre, mujer. Habían judíos en esa época tan radicales, fariseos tan radicales, que salían a la calle y se tapaban los ojos, iban a ciegas para no mirar a otras mujeres. Y se golpeaban con las paredes. Imagínense hasta qué punto. Pero además que era mujer, era la reputación de la mujer. Pero además de que era una mujer con una mala reputación, era una mujer samaritana. Por eso les dije, el pasaje no tiene los paréntesis por gusto, porque los judíos y los samaritanos no tienen trato entre ellos. Tremenda esta historia. ¿Desde cuándo? Vamos a tomarnos un minuto para aprender desde cuándo viene esta diferencia. Cuando el reinado se separa después del rey Salomón, hay 10 tribus que ocupan la parte norte del mapa que yo les mostré. Y en la parte sur, en el área de Judea, se quedan Judá y Benjamín. Ahora, esas tribus tienen diferencias desde que se separa Roboán al sur, que era el hijo de Salomón, y Jeroboán al norte, que se llevó esa parte del reino, prometido por Dios también. Tienen diferencias y disputas y tienen guerra entre ellos por muchos años. Dense en cuenta que esto ocurrió 1000 años antes de Cristo, 930 y tantos años antes de Cristo. Pero después vino un evento importante en esta época. Los asirios, mandados por Dios, tomaron esas tribus del norte y las deportaron. Se las llevaron a todas. Pero quedaron algunos israelitas en esa zona. Y esos israelitas se mezclaron con los que trajeron los asirios. Los asirios trajeron otras personas. Y se mezclaron. Y de ahí sale la raza samaritana. Estos judíos o estos israelitas que vivían en el área no solo se mezclaron con ellos físicamente, sino que se mezclaron con su cultura y empezaron a idolatrar, a adorar otros dioses. Y de eso hay cantidad de historia en la Biblia. Ya desde esa época ya los judíos que estaban en la zona sur empezaron a mirarlos medio raros. Como muchas veces miramos medio raros nosotros, las personas que no creen igual que nosotros. Ahora, ¿qué pasa después? Viene Nabucodonosor, se lleva a las tribus del sur a Babilonia, y cuando las tribus del sur se pasan 70 años en Babilonia, los persas los liberan y le dicen, porque Babilonia, Nabucodonosor fue derrotado, o sea, no específicamente él, sino el reino babilónico fue derrotado por los persas. Esos persas le dan autorización a los judíos que regresen a su tierra a reconstruir el templo. Y cuando están reconstruyendo el templo, pasa algo sorprendente. Miren lo que pasa en Esdras 4. Voy a leerlo rapidito. Dice, Esdras 4, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, se refiere a los que vivían en el norte, a los samaritanos, dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a Dios, y a él ofrecemos sacrificios de los días de Sar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Las tribus del norte le ofrecieron ayuda, supuestamente, a las tribus del sur. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Y las tribus del sur le dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Ustedes se mezclaron con toda esa gente, ustedes siguieron su idolatría, y nosotros vamos a hacer nuestra parte solos. Había un motivo para rechazarlo, religioso sobre todo. Pero eran hermanos de ellos, eran miembros de las tribus, de las 12 tribus de Jacob, que habían descendido de Jacob. Ellos los rechazaron. Bueno, esta pelea duró tanto, para no alargarnos en este tema solamente, esta pelea duró tanto que los samaritanos hicieron un templo, empezaron a adorar en un monte, que se llama Gerizim. Hicieron un templo ahí y siguieron adorando ahí. Templo que después los judíos del sur, en una batalla con ellos, se los derribaron. Y esa batalla venía desde Salomón hasta los tiempos de Jesús. Al punto que cuando los judíos querían ofender a alguien, le decían samaritano. ¿Cómo le dicen en Venezuela cuando quieres meterte con alguien? Gocho. En Cuba, ¿cómo le decimos? En modo de broma, pinareño. Pero esto no quiere decir eso. Fíjese que en el capítulo 8 de Juan, los fariseos le dicen a Jesús ofendiéndole. Le dicen, bien decimos nosotros que tú eras samaritano. Bien decimos nosotros que tú eras samaritano. Así le dice. De hecho, Pedro, cuando va a casa de Cornelio y llega, mandado por Dios, le dice, estoy viniendo porque Dios me mandó.
que es abominación para cualquier judío mezclarse, entrar ni siquiera en la casa de algún extranjero. Y para ellos los samaritanos eran extranjeros. Pueblos hermanos separados por cuestiones religiosas, muchas de ellas impuestas por ellos mismos en su cultura. ¿No se parece algo en lo que pasa hoy? Hoy en día pasa esto con mucha frecuencia, que si pentecostal, que si bautista, que si metodista, que si reformado. Como bien dijo Jimmy, cuando veas a un religioso sale corriendo. Que si hablan en lengua, que si no hablan en lengua, que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si pasaremos la gran tribulación, que si no la pasaremos, que si reformados, que si arminianos, que si calvinistas. Qué tremendas barreras levantamos hoy en día con nuestros hermanos. No estoy hablando, no estoy hablando de las personas que creen lo mismo, que creen que solo hay salvación a través de Jesucristo y que no hay forma de ganarte nada si no es a través de Jesucristo. Esos son todos nuestros hermanos y pertenecen a muchas de estas denominaciones que he mencionado y creen cosas diferentes a las que muchos de quizás de nosotros creemos. No estoy hablando de los que no creen eso específicamente, de los falsos profetas que escuchamos hoy en día, de los que venden el evangelio. Hablo de nuestros hermanos que creen diferente y nosotros hacemos como los judíos. Levantamos una barrera, como me pasó a mí una vez que fui a predicar un parque, que fui con mi esposa y los muchachos, y había una iglesia congregada ahí también, y cuando me pongo a hablar con ellos me hicieron tantas preguntas, y cada pregunta que hacía era un bloque. Ven acá, ¿y tú eres calvinista? Y después, y no sé qué, y tú te fijas por la Constitución, por la Constitución de 1699 y no sé qué, empezar. Y cada pregunta que me hacían era un bloque, al punto que ya después yo no los veía a ellos. Nosotros hacemos unas barreras que ni siquiera podemos subirnos al muro a darle la mano al hermano que está en la vea. Barreras religiosas. De una forma u otra lo hacemos, pero eso no es lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Jesús se acercó a alguien rompiendo toda esa barrera y le dijo, dame de beber, dame agua. ¿Qué nos está enseñando? Acérquense a las personas, escuchen, conversen con ellos, vean sus necesidades. No lo hagan como explicaba Jimmy al principio, para quedar bien. Háganlo para la honra y la gloria de Dios. Comparen puntos de vista. Si creen diferente en algunas cosas, intercámbialos. No es malo. Pero sean humildes a la hora de escuchar. Demostremos lo que Dios nos mandó. ¿Qué nos mandó? A mostrar el amor de Cristo. Y si la persona no conoce a Cristo o tiene un concepto errado de Cristo, predíquenle el arrepentimiento y la fe, que es lo único que lo va a hacer entender para ser salvo. Y entiendan que no dependen de ustedes. No depende de que ustedes lo hagan bien o mal. Es una obra de Dios. Cristo nos estaba enseñando a romper las barreras. Pero no solo con nuestros hermanos religiosos y que creen lo mismo que nosotros, sino con los demás. A veces queremos predicarle, por ejemplo, a alguien que es homosexual y no sabemos cómo llegarle. Los que son homosexuales tienen los mismos pecados que nosotros. Necesitan el mismo evangelio que nosotros. Lo que pasa es que, como he dicho otras veces, los pecados de nosotros no los llevamos en la frente. Pero si lo lleváramos, ¿cómo nos mirarían ellos a nosotros? De hecho, los discípulos estaban rompiendo con las barreras y ellos no lo sabían. Dice el versículo 8 de Juan 4, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Era un pecado mortal comprar o adquirir algo de un samaritano en esa época. Y ellos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. El tiempo que habían vivido con Jesús ya los había ido transformando. Ahora, el dame de beber le abrió una puerta al pasaje y a Jesús para lo que viene después. Versículo 10. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y su ganado? Todavía ella estaba esperando agua corriente, porque el concepto de agua viva en ese tiempo era agua que fluía corriente, agua de un manantial que corría, no era agua estancada. Pero Jesús le dice, si tú conocieras
¿Cuántas personas nosotros encontramos a diario que no conocemos y las juzgamos sin antes preguntarle si tú conocieras, si tú supieras? Hay dos cosas que Jesús le dice a ella, si tú conocieras. La primera le dice, si tú conocieras quién soy yo. De eso no vamos a hablar hoy, de eso vamos a hablar la semana próxima. Hoy nos vamos a concentrar en la segunda, que él le dice, si tú conocieras el don de Dios, lo que Dios te quiere regalar. La palabra don es el regalo gratuito que Dios quiere darte, la gratificación que Dios quiere darte. La palabra conocieras en griego quiere decir ver, o sea, si tú vieras, ya sea literal o espiritualmente, si tú percibieras, si tú prestaras atención, si tú pudieras discernir, si tú pudieras tener entendimiento de esto que está pasando. Le voy a mostrar dos pasajes que me gustaron mucho cuando estudié la palabra donde se usa. Mateo 4:16, después que Jesús sale del desierto, después de la tentación en el desierto, para que se cumpliera una profecía de Isaías, dice que él se mueve a Galilea y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio, ahí está la misma palabra conocieras, que es eido en griego, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, ¿qué es lo que había que ver? La luz. Y otro pasaje encantador donde sale la palabra en otra conjugación. Juan 10, versículo 4, la parábola del redil, donde el pastor va a buscar las ovejas al redil y le dice, y cuando ya ese pastor ha sacado afuera todas sus propias ovejas, las que son de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿A quién hay que conocer? La luz y la voz del pastor. Es lo mismo, es como que Cristo le está diciendo, si tú tuvieras conocimiento real de quién es Dios, es como decirte, si tuvieras, si percibieras, si tuvieras la vista espiritual, si tuvieras tus sentidos atentos, si tuvieras tus ojos espirituales abiertos, si te dieras cuenta de quién es el que te habla, en vez de estar queriendo darle, tú estuvieras pidiendo. Y lo mismo te dice Dios a ti hoy. Si te dieras cuenta de lo que Dios quiere darte gratuitamente, que no depende de ti, que no hay nada que puedas hacer, que no tienes que estar viniendo a la iglesia. A veces la gente me dice, no, es que yo creo, pero a mí no me gusta ir a la iglesia. Le digo, así también he estado yo. Es que de hecho no es imprescindible al inicio. Después te vas a dar cuenta que lo necesitas. Uno, porque es un mandamiento. Y dos, porque si tú tienes un carbón encendido y sacas uno de ahí, este se va a apagar. Es necesario congregarse. Es necesario alimentarse. Es necesario estar con las otras ovejas. Es necesario escuchar la voz del pastor. Es necesario conocer lo que Dios te quiere dar. A veces viene, voy a escuchar a Dani hablar una hora. Y mira que largo habla. Jimmy habla menos. o cuando Jimmy habla la hora. Es que no es ni Jimmy ni yo. Es Dios hablando a través de nosotros. Cada vez que alguien predica la palabra de Dios, fiel es Dios. Por eso mi oración al principio fue hablar delante de Dios y de parte de Dios. Dios te dice, si tú supieras. Ahora, ¿cuál es el don que Dios le está ofreciendo, que Cristo le está ofreciendo ahí aquí? ¿Cuál es el elemento alrededor del que gira toda la situación? El agua. El agua. La misma agua con que Dios limpió la tierra. La misma agua del bautismo. Si vamos a la historia, el agua ha sido un elemento controversial. De hecho, estuve leyendo hoy algo en la mañana cuando me levanté y dice que en los últimos 2 años se han suscitado a nivel mundial 1054 conflictos bélicos por cuestiones relacionadas con el agua. En 2 años superó con mucho las batallas por agua, por regiones que tengan agua, durante los 10 primeros años de este siglo. Israel no ha sido la excepción en cuanto a conflictos por agua, hoy y antes. De hecho, cuando tú vas al pasaje, cuando tú vas al libro de Éxodo, después que Israel cruza el Mar Rojo, que Dios parte las aguas, Israel ve eso, no pasa nada que empieza a quejarse por agua. Ay, tengo sed. Las aguas de Mara, ¿se recuerdan? Y Dios le aparece a Moisés y le dice, corta ese árbol y tíralo para ahí. Y esa agua va a saber. Yo no sé de qué era la mata.
y esa agua es la que ustedes van a tomar. Eso está en Éxodo 15, versículo 23. Pero en Éxodo 17, un poco más allá, dos capítulos más allá, el pueblo de nuevo vuelve a murmurar contra Moisés y vuelve a tentar a Jehová. Y le dice el versículo 16, Jehová le dice, he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Por agua se estaba quejando el pueblo. Lo que estamos hablando no es, Moisés, dame agua. No, esa gente quería matar a Moisés. Era una demanda legal lo que estaban estableciendo con Moisés. Se quejaron contra él, pero ellos lo querían matar, lo iban a apedrear. En Números 10 pasa lo mismo, se quejan contra Moisés y Aarón dice que se juntaron contra Moisés Aarón y dice que el Señor en el versículo 7 de Números 20 le dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón. Hablad a la peña. Esta vez Dios no le mandó a que le golpeara. Le dijo, hablad a la peña a la vista de todos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Este pasaje fue el que le costó que Moisés no entrara a la tierra prometida, porque Moisés le dio un palazo a la peña en vez de hablar. Nosotros somos iguales. Moisés, Dios te dice, haz esto y tú haces lo otro, porque lo otro te funcionó la otra vez, pero eso no es lo que Dios quiere que hagas esta vez. Moisés, yo le di un palazo a la peña y salió agua, pues si Dios me dijo habla, yo le voy a dar, porque eso fue lo que me dijo la otra vez, eso no fue lo que Dios le dijo. ¿Y ustedes creen que el agua que Dios le proveyó aquí a Israel era un bebedero de eso de los que hay en los parques aquí en Miami? ¿Cuántas personas habían caminando? 1,5 millones de personas aproximadamente caminando por el desierto. ¿Ustedes creen que un bebedero de Miami los hubiera dado, de los parques, para que bebieran 1,5 millones de personas? ¿Ustedes quieren saber la cantidad de agua que corría? Salmo 78. El Salmo 78 te dice, versículo 15 y 16, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como ríos. Increíble. No fue un poquito de agua cuando Dios te va a proveer a ti. No te provee un poquito para que tú estés ahí pasándole la lengua al vaso. Nosotros tenemos un Dios que provee en abundancia. Tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades. Tenemos un Dios que te dice, espera, yo voy a proveer en mi tiempo porque yo sé lo que tú necesitas. Siempre Dios provee en abundancia. Todos somos testigos de eso. Todos hemos pasado trabajo y cuando Dios te abre la puerta, Dios te provee en abundancia. Pero ¿quién es el que proveyó agua en todo este tiempo? Dios. Y no proveyó el agua que Cristo está proveyéndole o brindándole a la samaritana. No es H2O. Dice Cristo que es un don de ¿qué? De Dios. Si tú supieras el don de Dios, es algo que solo Dios te puede dar, que nadie te lo puede cubrir. Es un regalo. Y de hecho, es un regalo para todos. Dice Juan 7, 3 capítulos más adelante, versículo 37, cuando Cristo dice que Él es el agua. Dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Pero hay una condición, ¿verdad? Hay que tener sed. El que no tiene sed no va a buscar a Cristo. El que se cree que no tiene necesidad, no busca a nadie. Solo busca el que tiene necesidad, el que se da cuenta de lo que Él representa delante de Dios y que está perdido sin Cristo. Ese es el que va a buscar, el que ha entendido que es un pecador y que solo puede llegar a la vida eterna a través de Cristo, de ese Cristo de la cruz, ese Cristo que, como Olis dijo, no está en la cruz, no está en la cruz que llevamos en el cuello los que la usan. Se levantó al tercer día, resucitó y está a la diestra del Padre. Solo Él lo puede proveer. ¿Qué beneficios tiene esta agua? Esta salvación que Cristo ofrece. Primer beneficio, la vas a tener siempre y no se va a afectar por nada. Cuando alguien me habla a veces de si la salvación se pierde o no se pierde, hay versículos a favor, en contra, y la gente empieza en una disputa. Yo siempre trato de recordar. Zacarías 14:8 dice, en aquel día sucederán que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Una mitad irá hacia el mar oriental, en el mapa estaba el mar de que está hablando, y la otra mitad hacia el mar occidental. Y será lo mismo en verano que en invierno. El agua que Cristo te está ofreciendo, la salvación que Cristo te está ofreciendo no se va a secar en el verano. Los ríos en esa época se secaban por el calor y en invierno podían llegar a congelarse. Y Dios les está diciendo, lo que yo te estoy dando lo vas a tener siempre. Lo que Dios te está ofreciendo hoy nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar, aunque hay un calor en Miami que te deshidrate o aunque venga un infierno en Tennessee que la nieve te cubra. No se va a acabar
nunca. El agua que Cristo te está ofreciendo satisface todas las necesidades al punto que te va a sobrar para dar. Te va a sobrar para repartir a los demás. Juan 4:14, lo que estamos estudiando, le dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de él, el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, cuando tú tomas de esa agua, cuando tú recibes esa salvación, tú te vas a convertir en una fuente para llevarle ese mensaje a los demás. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Tú vas a tener para darle a los demás. Y cuando tú tienes algo bueno, ¿no te gusta compartirlo? Si yo descubro la cura de cualquier enfermedad que hoy no tiene cura, ¿qué pensarían de mí si yo no se la digo a nadie? Egoísmo. Sin embargo, nosotros tenemos la cura para la humanidad, tenemos la sanación para la humanidad, hermanos míos, y no lo compartimos. Nos quedamos con esa información. El Evangelio quiere decir good news, buenas noticias. Es una buena noticia y nos quedamos con eso. Si Dios te provee materialmente para que compartas, para suplir las necesidades de tus hermanos, de los que están alrededor tuyo, pero sobre todo Dios te provee espiritualmente para que compartas eso, para que otras personas también puedan tomar de la misma agua y para que esas personas hagan también, como Dios lo ha hecho contigo, hagan su vida fructífera. Mira lo que dice Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 1 empieza, dice: y me mostró Juan, viendo esto, un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde viene? De Cristo. En medio de las calles de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué fue lo que Adán perdió en el Edén? El árbol de la vida. Lo que Dios te está dando es un río de agua que a ambos lados está el árbol de la vida, del cual tú puedes tomar. Pero hay más. ¿Qué produce ese río? Dice que produce, este árbol dice que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dios hace tu vida abundante. A veces no es del modo que tú esperas. De hecho, ni siquiera en el momento que tú lo esperas, pero Dios lo hace. Dios provee sanidad física, somos testigos de eso aquí, muchos de los que están aquí. Pero aún más Dios provee sanidad espiritual, que es lo más importante que viene de ese río. Al final de este segmento que estamos estudiando hoy, la samaritana encontró algo y entendió parcialmente algo. Porque hasta aquí Cristo le estaba hablando de la gracia, de lo que Él ofrecía. Ella entiende algo, ella tiene una pincelada. Ella se dibujó un escenario de lo que ella necesitaba. ¿Qué necesitaba? Agua. No se crean, hasta aquí todavía ella estaba pensando en su necesidad física. De hecho, ella compara, te vas a comparar tú con Jacob, que hizo este pozo hace una pila de años atrás y ahí bebió todo el mundo y todavía lo tenemos. De hecho, el pozo todavía está allí, en una catedral ortodoxa que hay allí. Está el pozo de Jacob, circulando agua de allí. Todavía está. Pero ella tuvo una pincelada y ella entendió. Fíjate que Jesús le dice: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. O sea, del agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo doy no tendrá sed jamás. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial para vida eterna. ¿Y qué dice la mujer? Yo me imagino que pegaría un grito: oye, si yo tengo que estar viniendo por huirle a la gente, para que no me vean en los horarios picos donde se busca agua, vengo 1 kilómetro de Sicar al pozo de Jacob. Si tú tienes agua, dame para que no tenga que venir más aquí, ¿verdad? Eso es lo que le dice ella. Mira, dice Juan 4:15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Todavía ella había recibido una pincelada, pero todavía estaba pensando en el agua física. Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo le pasa a muchas personas. Hemos aprendido, y es muy cierto, las personas generalmente buscan a Dios o van a las iglesias o van a los hermanos por una necesidad que tienen. Y ese siempre es el primer impulso. Ella lo está demostrando. Estoy viniendo por una necesidad que tengo. Pero viene después lo otro, lo que Dios te ofrece, que es mayor. Recuerden cómo hablamos, Dios mira lo que tú necesitas en el fondo. ¿Se acuerdan el pasaje del hombre que bajaron del techo? Y dice: tus pecados te son perdonados. Pero yo estoy aquí para que me hagas caminar. Porque Jesús sabe que lo que tú necesitas es algo espiritual. Lo demás viene después, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero la gente quiere al revés.
La gente quiere cubrir sus necesidades físicas primero. Ay, sí, Dios. Y entonces, y la parte espiritual, que es lo más importante. ¿Quieres vivir tu vida agradable, rico, con todas las comodidades y terminar en el infierno? Esa no es la esencia, eso no es lo que Dios está ofreciendo. Y en este punto se volteó el dominó aquí. Los que son cubanos saben lo que es eso. Se volteó el dominó. Cristo llega al sitio pidiéndole agua a ella, teniendo sed, y ella es la que tenía los implementos para sacar el agua. Y al final del versículo, ahora Cristo es el que tiene agua y ella termina pidiéndole agua a Cristo. Cristo que no tenía ni soga ni balde, o lo que utilizaban de cuero en esa época para sacar el agua. Y eso nos pasa mucho de los que estamos aquí. O nos ha pasado, o quizás te esté pasando a ti que no conoces a Dios. Al principio te crees que eres la última Coca-Cola del desierto. Al principio te crees que eres lo mejor. Al principio te crees que te lo sabes todo. Al principio te crees que no necesitas nada, que tienes el control de todo, que eres autosuficiente. Confías o confiábamos en nosotros mismos para ganarnos la salvación. Me voy a bautizar para ser salvo. ¿De dónde? Voy a ser la mejor persona del mundo para ser salvo. ¿Qué tan bueno vas a ser? Si todos los días te va a quedar algo pendiente para ser la mejor persona del mundo, no vas a poder llegar, no vas a poder cumplir el estándar. Yo soy bueno con mi mamá y mi papá. Yo le doy, ¿cómo se llama? $1 a todos los que veo en los semáforos pidiendo dinero. Tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Tus mejores obras, no es el dólar. Las obras de Teresa de Calcuta, las mejores, no es que sean malas, escúchenme. Hacer buenas obras es muy bueno, porque eso es un don que el Espíritu Santo te da. Pero delante de Dios no tienes nada, porque esto es un don que Dios te está dando, no te lo puedes ganar. Pero ¿qué pasa en tu vida cuando Cristo se aparece? Cuando Cristo se aparece en tu camino a Damasco, ¿qué pasa en tu vida? Te das cuenta de que nada de eso vale. Te das cuenta de que nada puedes hacer. Te das cuenta de que es un regalo que Dios te da. Esta agua, esta salvación, Dios te da. Sin tú merecerlo, tú no puedes hacer nada. No hay nada más que buscar y rogar y entender y decirle, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Y esto aplica tanto para los que no conocen a Cristo como para los que conocen a Cristo. O para el que lleva mucho tiempo en la iglesia y todavía no está claro. Cada día usted tiene que ir a beber de la fuente. Todos los días usted tiene que ir allí y decirle, Señor, dame agua hoy porque yo solo no puedo. Es más, Señor, dame para repartir, para darle a los demás, porque no es para mí solo. Porque Dios te está prometiendo que de ti van a brotar un manantial, tanto físico como espiritual. ¿Dónde estás buscando hoy saciar la sed? ¿En qué lo estás poniendo? ¿En los placeres de la vida? ¿En las cosas materiales? ¿En las fiestas? Como muchas personas, en los likes, en el sexo, en los viajes, en el dinero, en tus posesiones, en tu empleo, en tu negocio, en tus estudios. Ahora sí, cuando me gradúe, usted verá. Ya me he graduado. Desde que yo salí de Cuba para acá, ya he pasado no sé cuántas carreras. Y siempre cuando terminas con el diploma en la mano es lo mismo. Ay, ¿ahora qué? Es como cuando Juan Luis Guerra se ganó el primer Grammy. Cuando lo cogió dice, ay, ¿ahora qué? Empiezas de nuevo, porque nunca te va a saciar. ¿Dónde estás matando tu sed? ¿En tu creencia errada? ¿En tu virgen, en tu santo? ¿En tu religiosidad? Yo voy todos los domingos a la iglesia, oro por la mañana y por la tarde, voy a casa de Jehová y los viernes. Con eso estoy listo. O a casa de Roger. Con eso ya resolví. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Nada puede satisfacer tu necesidad que no sea Cristo. Miren cómo lo dijo Agustín de Hipona. Oh Señor, en sus confesiones, oh Señor, tú nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no hayan reposo hasta que no reposen en ti. No hay nada que pueda saciar tu necesidad. Ustedes no ven la cantidad de artistas famosos que se matan a diario. Los más famosos que nosotros conocemos han muerto suicidados, por sobredosis. ¿Cuántos podemos mencionar aquí? Estoy seguro que si empezamos a jugar el juego ese en la casa que hacemos de artistas que se han matado, decimos sin repetir cada uno, decimos uno. Que han sido millonarios, han tenido acceso a todo. Nada que no sea Cristo va a cubrir tu necesidad.
absolutamente nada. Y las respuestas a estas preguntas dividen a las personas en dos grupos. Aquí sí hay una barrera que hay que romper de verdad. Un grupo, los que calman su sed en Cristo. Esos que constantemente dicen, Señor, dame de esa agua. Isaías los llama siervos de Dios. Isaías 65:13 dice, he aquí, mis siervos beberán. La traducción en lenguaje actual dice, tendrán agua. Esos son los siervos de Dios. Y Apocalipsis 7:17 les dice, Dios, el Cordero, el que está sentado en el trono, dice, los guiará a manantiales de agua de vida. Esos que buscan diario. Pero ahora hay otro grupo. Hay otro grupo que son los que no quieren beber del agua. Que son por los que Cristo oró aquí en la mañana. Muchos de nuestros familiares que no quieren. Que tú le predicas y no quieren. Que tienen los oídos, que tienen los ojos vendados. Por desgracia, ese grupo Isaías les dice lo siguiente, en ese mismo pasaje. Si a unos le dice, en 65:13 le dice, he aquí mis siervos beberán, Dios le dice, mas ustedes tendrán sed. Mas ustedes tendrán sed. Un capítulo que se llama en la Biblia, cuando se le puso título a algunos capítulos, se llama Dios habla del castigo a los rebeldes. Y Jeremías 2:13, que es un pasaje que a mí me encanta, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, ese grupo pertenece a este grupo, dice, primero, me han abandonado a mí fuente de aguas vivas. Pero no solo que dejaste de buscar a Dios o que nunca quisiste escuchar el mensaje, no solamente eso, sino dice, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. O sea, buscan por aquí, buscan por allá y nada los llena. Echas agua pero sigue botándose. Echas agua pero sigue, es como que tú hagas en el patio de tu casa una cisterna y le dejas un hueco. La vas a llenar y siempre vas a tener que echar agua porque es una cisterna agrietada. El agua se sigue botando. Están como la mujer del pozo en esta parte del pasaje. No me digas, todavía estaba comparando a Jesús con Jacob. Jacob hizo este pozo y tomó agua a todo el mundo. Todavía estamos tomando y todavía están los ortodoxos con el pozo allí. Y todavía quieren tomar de ahí. Ese es ese grupo de personas. Ustedes saben qué pasa, por desgracia, y tristemente con ese grupo de personas. ¿Se acuerdan la parábola o la historia? Porque no es una parábola. De Lázaro y el hombre rico. Cuando el hombre rico grita en Lucas 16:24 y le dice, Padre Abraham, le dice, gritando me lo imagino, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy en agonía en esta llama. Si no buscas el agua de Dios, te ocurre lo mismo que le pasó al hombre rico. Tenía de todo, saciaba su sed, mataba su hambre con todo. Dice que Lázaro comía de las cosas que caían de la mesa del rico y los perros le lamían las llagas. Pero el hombre rico, ¿dónde paró? Cuando ambos murieron, muy lejos de Abraham, que era lo que ellos entendían en ese tiempo. Pidiendo ¿qué? Agua. Agua de vida que solo ofrece Cristo. La samaritana tuvo un entendimiento parcial. El entendimiento total lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero ya iba por el camino. Y es mi oración que si tú has tomado el agua de Cristo, entiendas, hermano mío, que es un manantial y que no es para que te quedes con eso. La samaritana lo demuestra en lo que vamos a estudiar la semana que viene. Salió corriendo a compartir esa noticia. Jimmy lo dijo la semana pasada, si mal no recuerdo. La primera misionera que tuvo, por decir así, la iglesia en ese tiempo, en un territorio agresivo. Ustedes se imaginan que los samaritanos y los judíos se odiaban y esa mujer fue a predicar de Cristo a Samaria. ¿Cuántas pedradas le hubieran dado? ¿Cuántas pedradas le hubieran dado? Y esa es mi oración para ti que conoces a Cristo. Que te conviertas en un dador también de agua. Repito, la salvación de los demás no depende de ti. Eso es una obra de Dios. Pero tú eres el medio que Dios ha utilizado y va a utilizar porque Dios así lo quiso. En su misericordia, Dios decidió que fuéramos nosotros los que llevemos el mensaje. Y a través de nosotros llevemos esa palabra al oído. Él se encarga, como le he dicho otra vez, del oído al corazón. No te quedes con eso. Y si tú no has escuchado, perteneces a ese segundo grupo que todavía sigue sin tomar agua y andas tocando puertas y buscando en sitios equivocados, yo te ruego, porque yo no te puedo mandar, yo te ruego que te pongas a cuenta con Dios, que entiendas que no hay nada que pueda saciarte, que no hay nada que pueda cubrir tu necesidad,
absolutamente nada. Ni país, ni región, ni dinero, ni trabajo, ni oficio, ni entretenimiento, nada que no sea Cristo. Ponte a cuenta con Dios, órale y dile, Señor, hoy es el día, no lo dejes para mañana, no sabemos cuándo vamos a morir. Y si nos toca la puerta y de repente amanecemos como el hombre rico, nos vamos a tener que dar grito y decir, Padre Abraham, ruega a Lázaro que me dé una gotita de agua. Imagínense lo que le estaba pidiendo. Cristo ofreciendo agua por manantiales que corrían en el desierto como ríos. Y este hombre, por no entender, estaba reclamando una gotita de agua. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana. Te ruego, Padre, que tú siembres esta palabra en los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Que entendamos, Padre, que solo a través de Cristo nosotros podemos saciar nuestra sed. Que solo a través de Cristo, Señor, nosotros podemos cubrir todas nuestras necesidades. Que no hay otro camino, Señor, que Cristo es el agua de vida. Que solo podemos llegar a ti, Señor, a través de Él. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos cada día. Si hay alguien que no te conoce, Señor, ten misericordia y pon arrepentimiento en su corazón para que pueda venir a ti, Señor. También regálale fe, Señor. Aunque sea fe del tamaño de un grano de mostaza, Padre, que sabemos que con eso es suficiente para mover montañas, Señor. Ayuda a tu congregación, Padre, levanta a los que están caídos, los que están deprimidos, los que están angustiados, los que están agotados, los que tienen sed. Esos que caminan, Señor, y caminan y aún están caminando la milla extra, Señor, y todavía no ven lo que están esperando, Señor. Pon tu mano sobre ellos. Dale paz a tu congregación, Señor, y a tu pueblo donde quiera que se reúna. Ayúdalos, Señor, a enfrentar las pérdidas, los que han perdido, Señor, familiares, los que han perdido salud, los que han perdido económicamente, Señor. Pero que entiendan todos, Señor, que aunque hayan perdido cosas como esta, nunca te han perdido a ti, porque el agua que tú has ofrecido es eterna, nunca se acaba, Señor, no se acaba en invierno, no se acaba en verano. Siempre calmará nuestra sed, Padre. Si alguien no te conoce aquí hoy, Señor, o puede estar escuchando en las redes sociales, que puede entender que hoy es el día de su salvación. Seguimos orando, Señor, por los necesitados, por los enfermos. Seguimos orando por el local de la iglesia, Señor. Seguimos orando por nuestra nación. Vivimos en momentos muy convulsos, Padre, donde no se sabe qué rumbo va a tomar este mundo, aunque sabemos que tu palabra nos dice cómo es el fin y tenemos fe en eso, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a nuestros líderes, desde nuestro trabajo hasta el presidente de la República. Te ruego, Padre, que bendigas a los que están en funciones militares o de salvamento, donde quiera que se encuentren a esta hora. Te ruego, Padre, que bendigas a nuestros países de origen, Cuba, Venezuela, México, todos los que están aquí representados en el día de hoy, Señor. Están pasando situaciones difíciles. Provee el alimento cada día, Señor. Provee pan cada día para ellos. Pon agua en su mesa también, Señor. Y sobre todo, Señor, que todos entiendan que cada una de estas cosas vienen de ti. Que todos se volteen a ti, Señor. Gracias te damos nuevamente por tu pueblo, Padre. Por este pueblo que nos has permitido congregarnos aquí en tu nombre y que aún tenemos libertad para hacerlo. Protégenos, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.